Alabado sea Dios. Vamos a orar en esta tarde para que Dios nos ayude a comprender su palabra en estos tiempos tan difíciles que lo necesitamos. Amado Dios, tú que estás en los cielos, alabo tu nombre en esta tarde. Siga guardándonos de todo mal, de todo peligro, Señor. Porque dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Confiamos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a leer a Efesios 6, 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora más que nunca, el caso mío, yo que fui criado en el campo, donde uno se levantaba en la mañana y lo primero que la mamá de uno, la vieja, nos guardaba era un jarro de té antes del desayuno. Y uno peleaba porque uno decía, tanto té, mami, que esto, que aquellos. Pero ella decía, es para fortalecer tu sistema inmunológico. Ahora más que nunca podemos entender bien estos puntos o estos temas en cuanto al fortalecimiento espiritual. Ahora mismo estamos pasando por el COVID-19 que ha atacado a muchas personas, que los que tienen el sistema inmunológico un poquito más fuerte le da suave y al que está más débil le da un knockout. Muchas veces no se pueden parar y muchos allá han ido a la tumba. Entonces, como dice Efesios aquí 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora más que nunca podemos entender este verso, porque la situación mundial está caótica. Aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, hay mucha muerte. Nos da mucha pena ver muchas muertes en Nueva York, donde muchas personas han perdido la vida. En Dominicana, nuestro país, en Ecuador, en España, en Italia. Es decir, hay muerte por doquier. Por esta razón, este tema, en cuanto al fortalecimiento espiritual, podemos entenderlo con más claridad hoy en día. Cuando la palabra de Dios nos manda a fortalecernos en el Señor, lo que nos está mandando a hacer es a profundizar en su palabra. ¿Por qué? Porque no en vano está la frase que dice, el árbol que no tiene raíces, cualquier viento lo tumba. Entonces, cuando usted está débil, llega un brote de gripe, o como está pasando ahora, un brote de coronavirus, al primero que va a atacar es a usted. ¿Por qué? Porque tu sistema, tu defensa están bajas. Pero la palabra de Dios nos manda que tenemos que fortalecernos en el Señor. Yo hablaba el día pasado con una hermana que, bueno, hasta coincidimos, tenía mucho, no sabía de ella. Y parece que me mandó un mensaje al azar. Parece que
yo no tenía el teléfono de ella. Cuando vi el mensaje dije, ¿quién es? Y cuando ella se identificó, me dio cierta pena porque es una persona que compartí con ella en la iglesia por mucho tiempo, pero ahora se dejó llevar por un viento de doctrina mal fundado, porque hay muchos falsos profetas que andan engañando a las personas. Y me dio mucha pena que ella se dejó arrastrar por esa falsa doctrina. Una persona que yo consideraba que tenía fundamento en la fe, pero cuando me pongo a hablar con ella, ella cree que está en la verdad, que es lo más penoso. Tuve que decirle, lamentablemente, estás confundida, porque ella quiere interpretar cosas fuera de contexto. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos falsos profetas cogen un verso, lo sacan de contexto y ahí crean una falsa doctrina. Pero si nos profundizamos en la palabra de Dios, como dice Efesios, fortaleceos, dice Efesios 6:10, fortalece, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos fortalecemos en la palabra de Dios, puede venir viento de doctrina, puede venir rumores. Usted le va a decir a esa persona, no, usted está mal. ¿Por qué? Porque ya usted tiene raíces en la palabra de Dios. Me dio mucha pena, vale la redundancia, recordar lo que pasó con la hermana, porque es una persona que ya hasta compartía de cerca con ella, llegué a cogerle mucho cariño. Entonces, lamentablemente, mis hermanos, ella está desviada. Y cuando tú te pones a hablar profundamente con ella, si tú conoces la palabra, tú te vas a dar cuenta que simplemente son malas interpretaciones. Se dejó llevar por los falsos profetas. ¿Y qué dice el 11? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo te se viste? Profundizando en la palabra de Dios, escudriñando la palabra, yendo a los estudios bíblicos a su iglesia. Si usted no va a los estudios bíblicos, usted se aparece de vez en cuando a la iglesia, ¿qué fortaleza espiritual usted va a tener? Si usted ni ora, ni lee tu Biblia en tu casa, ni buscas a los hermanos que te pueden ayudar, ¿qué fortaleza espiritual vas a tener? Vas a ser un cristiano débil. Cuando venga un falso profeta a hablarte bonito en tu oído, porque disfrazan las frases, ¿qué va a pasar? Tu oído te va a dar comezón para seguir escuchando. Cuando venimos a ver, estás desviado de la verdad o desviada de la verdad. Por esta razón, me es muy urgente, vamos a decirles, traer este punto a colación, traer ese tema a colación en cuanto al fortalecimiento espiritual. Como está pasando hoy en día, nos estamos fortaleciendo físicamente para que si tenemos contacto con una persona con COVID, no nos alcance este brote. ¿Por qué? Porque usted debe sentirse fuerte. Fortalezcase en el Señor, mi hermano. Escudriñe la palabra de Dios. Cuando usted lea su Biblia, hay un punto que usted no entiende en su casa. Usted se reúne con los líderes, usted llama al pastor. Mira, quiero hablar con usted 2 minutos porque estaba leyendo mi Biblia en mi casa y hay un punto que no me entiendo. Y con mucho gusto nuestro pastor Ernesto Torres, ¿qué va a decir? Ah, no, pero mi hermano está escudriñando, siéntese conmigo, ven, vamos a hablar, ¿qué tú no entiendes? Esto, aquello, o la pastora Dana, te van a ayudar, o los líderes que estamos en la iglesia. Entonces, este es el mensaje que la palabra nos quiere dar en esta tarde, que tenemos que buscar, escudriñar las escrituras, como dice 2 Timoteo, porque en ella hoy parece que tenéis la vida eterna. Escudriñar quiere decir lea, sea un cristiano que indague,
No que me dijeron. No, indague la palabra de Dios. Por eso usted tiene su Biblia. Escudriñe las escrituras. Al usted profundizar en las escrituras, usted va a tener raíces y usted va a poder combatir las malas interpretaciones, las malas enseñanzas, los falsos profetas, los rumores mal fundados. ¿Por qué? Porque usted va a ser un cristiano con raíces que escudriña la palabra de Dios. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está haciendo referencia que el sistema diabólico es un sistema organizado como un ejército. Tienen rango. Entonces, cuando usted se fortalece, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un sistema organizado como si fuera un ejército, que tienen rangos. Entonces, dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Es decir, que cuando nosotros nos apoderamos de las enseñanzas que están en las Escrituras, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, es decir, tomad todo lo que Dios te da para que puedas combatir al enemigo. Entonces dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Un soldado cuando va a la guerra se pone algo aquí para que cuando le llegue la espada aquí no le alcance. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Se pone una coraza aquí en el pecho. Cuando hacen así que le tiran la espada aquí, no le llega. Así es la palabra de Dios. Cuando usted se apodera de la palabra de Dios, usted está bien vestido. Entonces, cuando llega el mal pensamiento, cuando llega la duda, te va a decir, no, espérate. Que usted no ha sido perdonado, que dice la palabra de Dios. Porque de tal manera, en Juan 3:16, que Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Yo soy un cristiano perdonado. Muchos versos hablan del perdón, de que Dios nos perdonó y tiró nuestro pecado en el fondo del mar, que Él no se acuerda más de esto. Pero que usted tiene que escudriñar las Escrituras para que tenga profundidad. ¿Qué dice el 15? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Usted no va a la guerra sin un buen zapato, sin una buena bota. ¿Para qué? Para que si te tiran arriba, te tiran abajo, ya tú sabes que al estar bien calzado, no va a llegar la espada. ¿Y qué dice 16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren, mis hermanos, antes, desde el tiempo de Israel, se decía que los israelitas anotaban los versos y lo ponían en las paredes para poder recordarse de los versos. Entonces, cuando usted se aprende los versos de memoria, cuando llega un mal pensamiento, cuando llega una duda, usted dice, espérate, usted le cita, que usted no ha sido perdonado. ¿Qué dice un verso? Que no recuerdo dónde está. Dice, si algunos hubiese pecado, abogados tenemos para con el Padre. Entonces usted de una vez suelta ese verso. ¿Qué pasa con el mal pensamiento? Se va. La duda se va porque usted le soltó un verso que está fundado en la palabra de Dios. Y dice el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Usted no va a la guerra sin un escudo. El arma está a un lado y el escudo aquí. Cuando usted tira, usted presenta el escudo. Cualquier mal movimiento, ya el escudo entonces
devuelve el golpe. Así es la palabra de Dios. Cuando usted se aprende la palabra de Dios, usted devuelve cualquier mal golpe. Pero si usted es un cristiano que no profundiza en las escrituras, como dijimos desde el inicio, que me dio pena hablar con la hermana que se dejó confundir por unos falsos profetas que están hasta por internet. Que no se pueden, que no se debe congregar. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, usted le cita ese verso. Cuando venga un falso profeta y diga, no hay que ir a la iglesia, usted dice, ve acá, pero usted está mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Usted le cita ese verso, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué dice el 17? Y tomad el yelmo de la fe, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el alma. La palabra de Dios es su alma de reglamento, con que usted puede apagar todos los dardos del maligno. Con que el Señor repelió la tentación en Mateo 4, cuando el diablo lo llevó al pináculo y le dijo, tírate, que yo tal cosa. Entonces el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, como escrito está. Cuando el diablo le dijo también en Mateo 4, todo eso te daré si postrado me adorares. El Señor inmediatamente lo repelió con la palabra. Busque eso en Mateo 4 para que ustedes vean. Fue con la palabra que el Señor combatió al enemigo. ¿Y qué dice el 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted es un cristiano que ni ora, un cristiano que no sabe dónde está ni su mano derecha ni su mano izquierda. ¿Por qué? Porque no profundiza en la palabra de Dios. Tu sistema inmunológico espiritual va a estar bajo. Usted va a ser un cristiano débil, un cristiano que se va a dejar confundir por cualquier palabra bonita de un falso profeta. Ahora mismo, con ese tema del coronavirus, donde podemos entender qué significa tener el sistema inmunológico alto, más que nunca podemos entender este capítulo de Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Léalo en su casa. Mateo, Efesios 6, 10 al 18. Y escudriñe la palabra de Dios. Dios te bendiga y fortalécete físicamente para que no te alcance el COVID, pero también fortalécete espiritualmente para que cuando venga el falso profeta, para cuando venga la mala doctrina, usted pueda tener su defensa alta. Dios te bendiga.